Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 1 hasta el verso 11. Muy seguramente ahí en sus Biblias, en la parte de arriba del capítulo 4, van a encontrar un título de ese capítulo. Y aquí me dice, en mi Biblia, dice tentación de Jesús. La palabra de Dios dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Por el diablo, perdón. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, sintió hambre, apenas normal. Se le acercó el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó el diablo a un monte más alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si tú postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Hemos leído el libro de Mateo, Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11, donde vemos las tentaciones que de alguna u otra manera tuvo el Señor Jesús ahí en el desierto. Vamos a ver la primera, le decía que vamos a desarrollar tres puntos importantes en esta mañana. La primera, el primer punto que vamos a desarrollar en esta mañana tiene que ver con el momento en el que el enemigo, el momento y la manera como el enemigo llegó a tentar a Jesús. Cuando el enemigo llega por primera vez ahí en el desierto a tentar al Señor Jesús, la primera tentación, y lo vamos a volver a leer aquí, la primera tentación es cuando el enemigo le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Recordemos que el Señor Jesús había pasado 40 días y 40 noches en ayuno. En el momento en el cual el enemigo se acerca a Jesús a tentarlo, el punto débil, hablando de la humanidad de Jesús, era el hambre, porque en ese momento humanamente Jesús tenía hambre. Lo más normal era que humanamente Jesús, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, lo más normal era que Jesús tuviera hambre, humanamente hablando. Entonces digamos de que el enemigo llegó a tentar al Señor en ese momento, en el punto débil que humanamente Jesús tenía en ese instante. Ahora, el enemigo, mis apreciados, va a llegar a atacarnos a nosotros en nuestras vulnerabilidades, en nuestras flaquezas. Ahí, cuando de pronto hay debilidad de algo, es ahí cuando el enemigo va a llegar a poner su dedo sobre la llaga. Y es ahí donde va a llegar a tratar de dañarnos. En el libro El deseo de todas las gentes, capítulo 12, página 144, la sierva del Señor dice, el enemigo sabía que debía aprovechar la debilidad de la naturaleza humana de Cristo. Vino a él cuando estaba debilitado por el ayuno y le presentó sus tentaciones en el momento de su mayor debilidad. Entonces, noten ustedes, mis apreciados hermanos, que si el enemigo quiso tentar a Jesús en su debilidad humana de hambre, ¿cómo no va a tratar de tentarnos a nosotros en nuestras debilidades humanas? Yo sé mis debilidades humanas, porque aunque tenemos fortalezas espirituales
y el Señor nos ha ayudado a fortalecernos cada día en la vida práctica. En la realidad es que cada uno de nosotros tiene puntos flacos, puntos débiles, que es ahí cuando nos descuidamos en esos puntos débiles cuando el enemigo llega a atacarnos. Les voy a poner un ejemplo. El gran evangelista Mark Finley, en alguna oportunidad en Estados Unidos le hicieron una entrevista. Y la entrevista que le hicieron al gran predicador Mark Finley, la entrevistadora le hace una pregunta. Y la pregunta es, para usted, querido hermano Mark Finley, ¿cuál es la mayor tentación que usted tiene cada día? De repente, la entrevistadora le formulaba una pregunta acerca de sus tentaciones, porque de repente podía pensar ella que una tentación de Mark pudiera ser las mujeres o el dinero o cualquier otra cosa. Ahora, una de las tentaciones, y la respuesta que Mark Finley les dijo fue, una de las tentaciones más grandes que yo tengo cada día es salir a hacer la obra de Dios sin haber tenido en una mañana un encuentro con ese Dios. Es decir, el salir a predicar sin yo tener un tiempo de devoción. Eso fue lo que para él eso era una tentación. Ahora, de pronto para cualquier otra persona una tentación puede ser ver una linda mujer. Para otra persona una tentación puede ser el dinero. Para otro una tentación puede ser el apetito, la comida, ¿cierto? Para cualquiera de ustedes la tentación puede ser X, que puede ser similar o puede ser diferente a la mía. Pero el enemigo en este momento ataca a Jesús en su parte humana que tenía hambre. Por eso la primera enseñanza en esta mañana es: el enemigo va a llegar a atacarnos en nuestras vulnerabilidades, en nuestros puntos más flacos, en nuestros puntos más débiles. Es por eso que debemos nosotros cada día procurar fortalecernos en medio de nuestra debilidad. Ahí mismo, el Conflicto de los Siglos, capítulo 30, página 519, dice: Satanás conoce los puntos débiles del carácter humano. Escuche bien, Satanás conoce los puntos débiles del carácter humano y concentra allí sus tentaciones. Siempre ataca por el lado donde hay menos resistencia. Ahora, noten ustedes que dice que conoce los puntos débiles de Gustavo, que conoce los puntos débiles de Mit, que conoce los puntos débiles de Jacqueline, que conoce los puntos débiles de nosotros los seres humanos. Dice ahí que concentra, ahí se concentra en sus tentaciones. Es como al caído caerle. Yo sé que Gustavo tiene esta debilidad y por ahí lo ataco, y por ahí lo ataco, y por ahí lo ataco. Y dice, siempre ataca por el lado donde hay menos resistencia. ¿Cuál es ese lado, mi apreciado hermano? Donde tienes menos resistencia, donde la tentación llega y parece que perdemos el año en ese sentido. Mis apreciados hermanos, primera enseñanza: el enemigo va a llegar a atacarnos por nuestro punto más débil. ¿Cuál es? Identifique en su vida cuál es ese punto débil que usted tiene. Identifique en su vida cuál es esa tentación fuerte que usted tiene, porque el enemigo, hermano querido, lo va a atacar por ahí. Pero miren lo siguiente: el Señor, y usted sabe la historia, ¿no? Finalmente el enemigo, el Señor Jesús resistió al enemigo y el enemigo se fue. ¿Cuál fue de pronto la victoria del Señor? O cómo él pudo resistir. Bueno, el Señor Jesús resistió con el conocimiento de la palabra y con la confianza que tenía en Dios su Padre. Entonces, esta es la primera enseñanza en esta mañana. Ahorita vamos a pasar a la segunda enseñanza. Y la segunda enseñanza la encontramos aquí en el versículo 5 y 6. Dice: entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso encima del pináculo del templo y le dijo: si eres un hijo de Dios, tírate abajo. Perdón, si eres un hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está. Entonces, note lo siguiente: en la segunda tentación, como el enemigo sabía que el punto débil de Jesús, humanamente hablando, en ese momento era el hambre. Pero como Jesús le respondió con un escrito está, entendió que la fortaleza de Jesús era el conocimiento de la palabra. Entonces viene el enemigo y le dice: ok, o sea que tu fuerte es un escrito está. Bueno, yo también conozco la palabra, yo también conozco un escrito está. Y en la segunda tentación el enemigo le dice: mira Jesús,
escrito está. Entonces, es ahí, en la segunda enseñanza de esta mañana, que debemos nosotros entender que hoy día, este tema lo reflexionaba ayer con el grupo de jóvenes que tengo aquí en mi casa los viernes de la noche, y yo les decía, hoy día muchas personas se van a acercar a nosotros con argumentos bíblicos, entre comillas, para hacernos caer. Hoy día hay muchas denominaciones religiosas en el mundo porque mucha gente usa un escrito está para sacar provecho propio. Incluso hoy día, y nosotros los líderes de iglesia debemos estar atentos a eso, hoy día en nuestras plataformas, en nuestros se dicen muchas cosas diciendo escrito está cuando realmente no está escrito. Hoy día, no sé si usted lo ha hecho, pero hoy día hay mucha gente predicando escrito está cuando no es así. Y somos como el diablo en ese momento, diciendo cosas aparentemente que Dios dijo cuando realmente no es. Entonces, hermanos queridos, en esta segunda enseñanza vemos que el enemigo conoce la Biblia y la usa para su beneficio. Hoy día nos vamos a encontrar a mucha gente que utiliza la palabra de Dios para su beneficio. Y es ahí cuando debemos estar atentos. Pero para poder yo identificar, porque hace poquito yo escuchaba en una red social, había una alabanza que había compuesto y cantaba ¿cómo se llama? Una banda, una agrupación musical española. Cuando yo estaba en el mundo, yo la conocía y conocía las canciones, que se llama La Oreja de Van Gogh. Es una agrupación española. Hoy día, esa agrupación española pasó de ser secular, ahorita ellos dicen ser cristianos. Pero en una canción que un creador cristiano de contenido le hacía un análisis, la canción decía: yo te amo, pero a mi manera. Yo te alabo, pero a mi manera. Yo te sigo, pero a mi manera. Y es ahí, en la palabrita a mi manera, donde está el peligro. Muchas veces nosotros predicamos temas bíblicos y los predicamos a mi manera, a nuestra conveniencia, para darle palo al hermano Smith, para darle palo a aquel que no me cae tan bien. Entonces, mucho cuidado, mis apreciados hermanos, cuando nosotros usamos el a mi manera, que a veces no lo decimos, ¿verdad? Pero lo predicamos. Mucho cuidado cuando aún en medio de nuestras predicaciones dice: la Biblia no dice esto, pero yo pienso que. Ahora, si ese yo pienso que usted lo predica de pronto fundamentado, ¿verdad?, en una concordancia bíblica, pues está bien. O si ese yo pienso que usted lo sustenta con un escrito de Elena de White, de los escritos de profecía, pues está bien. Pero muchas veces en nuestras plataformas, en nuestros púlpitos, vemos gente diciendo yo pienso que, cuando el yo pienso que es muy diferente a lo que el contexto bíblico quería decir. Entonces, mis apreciados hermanos, la segunda enseñanza en esta mañana es que el enemigo conoce la palabra de Dios y a veces la usa. Sobre todo la usa con los que conocemos la palabra de Dios. Mira que nada más y nada menos lo usó con Jesús. ¿Cuántas personas se van a acercar a nosotros, o cuántas personas se han acercado a nosotros con un escrito está para tratar de desestabilizarnos? Y muchas veces, de pronto con usted no pasará, pero alguna persona llega por la plataforma, dice cualquier barbaridad, y a veces la iglesia traga entero. Y es ahí cuando nosotros como líderes tenemos que estar pendientes, vigilantes. Ahora, miren lo que dice El deseo de toda la gente, capítulo 12, página 120. Satanás sabía que si podía inducir a Cristo a usar la escritura en forma equivocada, podía vencerlo. Estamos hablando de un escrito de Elena de White. También dice El deseo de toda la gente, capítulo 12, página 121. El enemigo citó la promesa
pero dejó de lado la parte que mostraba la condición. Y el conflicto de los siglos, capítulo 37, página 521, dice: muchos citan la escritura, pero la interpretan de acuerdo a sus propios deseos, torciendo la palabra de Dios para justificar su proceder. Entonces, mucho cuidado, hermanos queridos, porque muchas veces a nosotros nos van a querer venir a engañar usando un escrito está, pero muchas veces nosotros utilizamos textos fuera de contextos queriendo decir algo que Dios dijo cuando realmente no lo dijo. Mucho cuidado con eso, mis apreciados hermanos. Filipenses 1:15, lo veíamos esta semana en el estudio de la lección de la escuela sabática. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, por contienda, pero otros a la buena voluntad de Dios. Entonces noten ustedes que incluso nosotros podemos estar cometiendo errores cuando hablamos de un escrito está. Segunda de Pedro 3:16 dice: casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunos difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Entonces noten ustedes que la misma palabra de Dios, el apóstol Pedro y Pablo hablan de que aún para este tiempo tenemos que estar atentos, porque hay mucho diablo predicando palabra de Dios que no está en palabra de Dios, simplemente es su concepto, su pensamiento, su criterio personal, sus deseos, lo que ellos quieren. Y me llama la atención que dice: a los cuales algunos indoctos tuercen. La palabra indocto es definida como falta de instrucción, inculto, falta de instrucción o inculto. Es decir, hay mucha gente que sube a nuestras plataformas, y no estoy hablando de una preparación necesariamente teológica. No tiene que ser un predicador encumbrado, no tiene que ser un pastor, pero muchas veces en nuestra iglesia suben hermanitos a predicar que es posible que hayan sido buenos bachilleres, sean buenos profesionales, pero a nivel de palabra de Dios son indoctos. ¿Por qué? Porque carecen, ¿verdad?, del conocimiento. Y a veces podemos estar cometiendo el error de, por carecer de conocimiento de la palabra de Dios, estar sacando fuera de contexto un texto de la palabra de Dios. Y mucho cuidado, porque podemos estar torciendo lo que dice la palabra de Dios, y podemos estar haciendo la estrategia del enemigo a veces sin querer hacerlo. Por eso el enemigo de Dios perdió la batalla con Jesús, cuando el Señor le respondió siempre con un escrito está. Debemos tener conocimiento de la palabra de Dios. Miren, yo les voy a decir algo. Yo empecé a hacer el año bíblico, y no lo empecé a hacer el 1 de enero. Lo empecé a hacer la última semana del mes de diciembre. Pero este año lo estoy haciendo de manera diferente. Empecé por los evangelios. Estoy en el libro de Mateo, y apenas voy en el capítulo 4. Porque no estoy leyendo un capítulo diario. Estoy leyendo porciones cortas, como decía un hermano acá, en las cuales investigo, busco concordancias, busco qué dice Elena White, busco incluso el contexto histórico, cultural y social del momento, y estoy anotando. Y esto me ha enriquecido tan grande al punto de que lo que estoy predicando hoy fue lo que estudié ayer en horas de la mañana. Entonces noten ustedes, hermanos, que usted y yo necesitamos, mire, nosotros somos predicadores de la palabra de Dios, somos evangelistas que vamos por donde quiera el Señor nos llame, nos invite y también podamos ir. Y muchas veces, hablo por mí, usamos las campañas que ya tenemos diseñadas para predicarlas. Pero eso no quiere decir que seamos los más espirituales, es que ya tenemos una campaña establecida, ya sabemos que vamos a predicar, ya a veces hasta los temas ya no los sabemos de memoria, y los predicamos de una manera que ya no la sabemos. Pero mucho cuidado, no nos confiemos en nuestra propia inteligencia, no nos confiemos en nuestra propia prudencia. En algún momento yo aprendí del pastor Edgar Redondo y el pastor William Barrero en una capacitación de ancianos: nosotros cada día debemos acercarnos al Señor como aprendices. Cada vez que yo busco en la palabra de Dios y la leo, yo le digo al Señor: yo no soy nadie, yo no sé nada, Señor, enséñame. Y nosotros cada día, como predicadores y como hermanos de iglesia y como hijos de Dios, como cristianos,
debemos procurar el estudio de la palabra de Dios para evitar caer en el error de creer un escrito está que otra persona nos venga a decir para torcernos, o caer en el error de nosotros torcer la Biblia muchas veces por no tener el conocimiento correcto de la palabra. Y vamos a pasar entonces, hermanos queridos, a la tercera enseñanza. Finalmente, el Señor venció. Con escrito está. ¿Dónde estuvo la victoria de Jesús? En 4 elementos fundamentales. Noten ustedes que por allá en el versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles y le servían. Noten ustedes que el Señor Jesús siempre le respondió con un escrito está. No se puso a dar vueltas a decir una cosa, lo otro, que yo pienso que una... No. Porque muchas veces nosotros caemos en el error de cuando viene alguien con una teoría, con una doctrina diferente a la nuestra y el contexto no es bíblico, nos ponemos a discutir de todo. Respondamos con lo que está escrito. Porque esa es la manera como el Señor venció. No hay otra manera de vencer al enemigo sino con un escrito está. No hay otra manera. Ahora, el Señor Jesús tuvo 4 fortalezas en ese momento. En medio de su debilidad humana con hambre, Él tuvo 4 fortalezas. La primera fortaleza de Jesús era el conocimiento de la Escritura. La primera fortaleza de Jesús para que el enemigo se fuera era el conocimiento de la Escritura. ¿Qué tanto conocimiento tienes de la Escritura? ¿Saben? Muchas veces nos pasa, a mí me ha pasado, yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado, cuando estamos predicando, sea en una campaña, o sea en la iglesia, y estamos predicando y de repente el Señor pone en nuestra mente textos que no teníamos escritos ahí en nuestro bosquejo, pero el Señor lo trae. ¿Cómo el Señor, a través del Espíritu Santo, va a traer un texto aquí a la mente para que uno lo diga si yo antes no lo he estudiado? Yo he tenido que haberlo estudiado antes, hermanos. Una de las fortalezas de Jesús para resistir al enemigo era el conocimiento de la Escritura. Y es ahí donde nosotros tenemos que tratar cada día de procurar conocer más la Escritura. La segunda fortaleza del Señor Jesús en ese momento fue su vida en relación a Dios el Padre. Recordemos de que Él había estado durante 40 días y 40 noches, había estado ahí en el desierto. Pero realmente Jesús nunca estuvo solo. Él siempre estuvo en comunión con Dios el Padre. Entonces, las tentaciones van a venir. El enemigo va a atacar tu punto flaco, tu punto débil, el talón de Aquiles tuyo. Pero la fortaleza de Jesús era conocimiento de la palabra y era la relación que Él tenía diariamente con Dios el Padre. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Saben? A veces en el corre-corre del trabajo, de una cosa, incluso, a veces con el corre-corre incluso de las responsabilidades de nuestras iglesias, no pasamos el suficiente tiempo con Dios. Y es necesario que en el día a día hagamos un pare, miremos al cielo y tengamos tiempo a solas con Dios, donde podamos hablar con Dios, donde yo pueda expresarle mis cosas, donde yo pueda decirle mis miedos, donde yo pueda decirle mis tentaciones, donde yo pueda decirle, Señor, aquí estoy. Tiempo a solas con Dios. Eso el Señor Jesús lo practicó y lo vivió cuando estuvo durante esos 40 días. Otra fortaleza que tuvo el Señor Jesús en ese momento fue una vida de oración. Él pasó 40 días y 40 noches orando. ¿Cómo está nuestra vida de oración? El poder del cristiano, como dice una canción por ahí, el poder del cristiano está en la oración. Hermanos queridos, yo reconozco de manera personal que debo mejorar en mi vida de oración. A veces me levanto en la madrugada y echo así la mano a un lado y no siento a mi esposa. Miércoles se me fue y miro y está arrodillada orando, mientras que yo estaba durmiendo. Y es ahí cuando yo digo, me falta a mí, Gustavo, el predicador, el evangelista, el que monta videos cristianos en las redes sociales, con reflexiones, con predicaciones, el anciano de iglesia, el líder de ministerio personal. A mí me falta
mejorar mi situación o mi vida de oración. Hagamos el análisis, hermano querido. Haz el análisis tuyo en tu vida. ¿Te falta espacio para orar? Pídele a Dios que te ayude. Los discípulos en algún momento le dijeron al Señor Jesús: Señores, enséñanos a orar. Pídele al Señor que nos enseñe a orar. Es posible que nos haga falta fortalecer nuestra vida de oración. Y la cuarta fortaleza que el Señor Jesús tuvo en ese momento fue el ayuno. El ayuno. ¿Saben? En mi iglesia, Mar de Galilea, en los últimos 3 años han habido situaciones de espíritus malignos que han atacado gente al interior de la iglesia. Eso no se veía antes. En mi iglesia nunca se había visto. Pero en los últimos 3 años, espíritus han atacado gente al interior de la iglesia. Y cuando digo al interior de la iglesia, es en plena campaña. Han habido problemas con algunas personas ahí. Entonces es ahí cuando yo le decía al pastor, tenemos comisión de cantos, tenemos comisión de sonido, tenemos comisión de bienvenida, tenemos comisión de registro en la puerta, tenemos comisión para todo, tenemos comisión de oración, pero hoy día en nuestras campañas debe haber una comisión de ayuno, porque la palabra de Dios dice que este tipo de términos solamente se vence con ayuno y oración. Hermanos, a mí me gusta desayunar, me gusta comer, pero también es necesario que saquemos tiempo para el ayuno. Una de las fortalezas del Señor Jesús en ese momento fue el ayuno que él había venido haciendo. 4 fortalezas de parte de Jesús para poder vencer al enemigo: conocimiento de la Escritura, relación diaria con Dios el Padre, oración y ayuno. Tenía una debilidad humana en ese momento y era el hambre. Apenas, cierto, ¿no? Había pasado 40 noches sin comer. Tenía hambre. Era una debilidad humana que tenía Jesús, pero tenía 4 fortalezas. Que en nuestra vida sean más las fortalezas que las debilidades. Y cuando en nuestra vida hay más fortalezas como las tuvo Jesús que debilidades, entonces vamos a resistir al enemigo aunque venga. Porque saben ustedes, todos los que estamos aquí somos valiosos porque somos predicadores del Señor, predicadores de la palabra. Y sabe usted, y usted lo sabe, el enemigo más fuertemente nos va a atacar a nosotros porque somos portadores del evangelio. Y él sabe por dónde puede atacarnos y que esa debilidad no pueda ser para nosotros una caída, sino que busquemos en las fortalezas o en las herramientas que Dios nos ha mostrado en esta mañana y que ya las sabemos, el poder tener la disposición de vencer al enemigo aún cuando él nos ataque. La palabra, la hermana White dice en el deseo de todas las gentes, hermanos queridos, dice: durante 40 días ayunó y oró preparándose para el conflicto. Hermanos, hay que prepararnos para el conflicto, ayunando y orando. Y en algún momento el Señor utilizó a mi hijo Daniel una vez que predicó en la iglesia y dijo: hermanos, estamos en tiempos de guerra y en tiempos de guerra tenemos que usar la espada. No podemos andar sin la espada. Y termino con el deseo de toda la gente, capítulo 12, página 123. Así como Cristo venció en el desierto de la tentación, también el creyente puede vencer. En esta mañana, mis apreciados hermanos, Dios nos ha mostrado a través de su palabra 3 puntos. El enemigo atacó a Jesús en su momento vulnerable. El enemigo va a tratar de atacarnos a nosotros en nuestras debilidades, en nuestras vulnerabilidades, en nuestra debilidad. 2, el enemigo incluso puede usar un escrito está para tratar de engañarnos. Y 3, el Señor Jesús venció. Y el Señor Jesús venció utilizando 4 herramientas fundamentales: conocimiento de la Escritura, comunión diaria con Dios el Padre, oración y ayuno. Mis apreciados hermanos, hagamos un análisis de nuestra vida, identifiquemos cuál es nuestra debilidad, nuestro talón de Aquiles, pero también utilicemos las herramientas que Dios nos ha dejado para fortalecernos. Ustedes y yo somos valiosos para el Señor. El enemigo por eso nos va a atacar, pero es ahí cuando nosotros debemos aferrarnos a ese Dios que predicamos para pedirle que nos dé la certeza y la seguridad de la victoria. Que Dios nos bendiga.